Buenas, estamos ahora en el bloque 3 del tema 7, relacionado con la última parte de equilibrios de solubilidad. Habíamos dicho que el equilibrio se puede alcanzar a partir de las sustancias de uno u otro lado de la ecuación química. Cuando yo tengo la reacción o el equilibrio entre el sulfato de bario, una sal que es poco soluble, con sus iones en disolución, bario y sulfato, tenemos la expresión de la constante de equilibrio, KPS, de lo cual hemos hablado hasta el momento, sabiendo que dependiendo del valor, entre más pequeño, más insoluble es la sal. Al puro inicio de este tema, en el video anterior, vimos la tabla de solubilidad, donde habíamos hablado un poco de reacciones de precipitación, producto de mezclar dos disoluciones entre los diferentes sales que teníamos ahí. Y de una manera cualitativa podíamos predecir si se formaba o no el compuesto. De la misma manera acá, ahora ya teniendo como referencia la constante de equilibrio, yo puedo determinar la cantidad que se necesita para que un ion precipite. Por ejemplo, si el equilibrio lo establecemos de derecha a izquierda. Es decir, si combinamos disoluciones como el cloruro de bario y el sulfato de sodio. Ambas son disoluciones, son compuestos iónicos solubles en agua y de esa manera, si yo mezclo una disolución de sulfato de sodio con una concentración conocida, de la misma manera que el cloruro de bario, puedo determinar las concentraciones de ion sulfato y del ion bario y determinar, comparando con la constante de solubilidad, si se forma o no un precipitado. ¿Cómo? Si el valor de QPS, recuerden el valor de Q que vimos en el tema 5, cuando hablamos de equilibrio químico, había un cociente de reacción, lo vamos a trasladar ahora a QPS, de tal manera que si QPS es igual que KPS, el sistema está en equilibrio y la disolución está saturada. Por lo contrario, si el valor de QPS es menor que KPS, el sólido se disolverá hasta que QPS es igual a KPS. Es decir, no hay precipitación. En el caso de que QPS sea mayor que KPS, la sal precipitará hasta que sean los valores iguales. Y de esta manera tenemos el punto de comparación, KPS, calculamos QPS igual que se calcula KPS, y de esa manera comparamos los valores. Se formará un precipitado al mezclar 50 mililitros de una disolución 2 por 10 a la menos 2 mol por litro en fluoruro de sodio con 10 mililitros de una disolución 1 por 10 a la menos 2 mol por litro en nitrato de calcio. Si nosotros vemos estas dos sales, cuando las combinamos en la reacción de precipitación, los productos serían fluoruro de calcio y nitrato de sodio. El nitrato de sodio, todos los nitratos son solubles. Esperaríamos ver el resultado de la formación de un precipitado de fluoruro de calcio, dependiendo de estas concentraciones y el valor que me dé QPS. De tal manera que la reacción que estaríamos generando sería la formación de fluoruro de calcio. Recordemos que el valor de KPS se calcula en la dirección contraria y por lo tanto yo necesito determinar el valor de QPS igual que se determina la KPS. Necesito determinar la concentración de iones calcio después de hacer la mezcla y la concentración de iones fluoruro después de hacer la mezcla para poder determinar ese valor de Q. La KPS tiene un valor de 3,9 por 10 a la menos 11. Esta va a ser la referencia para comparar el valor de Q. ¿Cómo calculamos entonces Q?
Debemos de calcular las concentraciones de iones calcio. La concentración, vamos a devolvernos. La concentración de calcio es la concentración de la disolución de nitrato de calcio por estequiometría. Un mol de nitrato de calcio produce un mol de iones calcio, por lo tanto sería 1 por 10 a la menos 2. Y la concentración que vamos a usar para fluoruro, de la misma manera, porque la sal disociada produce un mol de fluoruro, 2 por 10 a la menos 2. Pero resulta que de esa disolución se tomaron 10 mililitros y el total del volumen fueron 60. Por lo tanto, entonces debo de recalcular esa concentración. Y de esa manera, la concentración en iones calcio es de 1,7 por 10 a la menos 3 mol por litro. Para fluoruro hacemos lo mismo. La concentración de la sal, de esa tomamos 50 mililitros, el volumen total son 60, eliminamos el volumen y obtenemos una concentración en fluoruro de 1,7 por 10 a la menos 2 mol por litro. Introducimos esos valores en la expresión de QPS y por lo tanto calculamos ese valor. Recordando que la KPS era de 3,9 por 10 a la menos 11. QPS tiene un valor de 4,9 por 10 a la menos 7. Eso significa que QPS es mayor que KPS y por lo tanto sí hay precipitación. De tal manera que entonces para este tipo de problemas, lo primero que hay que hacer es determinar la concentración de los iones involucrados en la formación del precipitado. Calcular QPS, compararlo con el valor de la KPS e indicar cuando es mayor que hay precipitación. Si es igual, tenemos una disolución saturada, es decir, estamos en el equilibrio. Y si fuera menor, no habría precipitación. Necesitamos aumentar la concentración en los iones para que se forme un precipitado. El otro tema y último sería la precipitación y separación de iones. Generalmente se trabaja con este esquema en el laboratorio para separar y determinar cuál ion, cuál catión se encuentra en una disolución incógnita. De tal manera que entonces el esquema que se sigue es, si tengo una disolución incógnita, lo primero que agregamos es HCl para precipitar los cloruros. Recuerden que los cloruros insolubles serán el de plata, el de plomo 2 y el de mercurio 1. Si no precipita nada y tenemos en la disolución otros iones, el siguiente paso sería agregar ácido sulfídrico y HCl, pero en una concentración menor. De tal manera que en esta parte precipitarían los sulfuros insolubles. Dentro de ellos el de cobre 2, bismuto 3, plomo 2, etc. Si se forma un precipitado, se filtra y continuamos con los cationes que están en disolución. Luego, agregamos una disolución de sulfuro de amonio a un pH mayor, a un pH básico, para formar algunos hidróxidos insolubles y algunos sulfuros que tengan valores de KPS más altas, comparadas con las que tenemos acá, porque estos los valores de KPS serían valores pequeños, mucho más pequeños que los que tenemos acá. Nuevamente, si se forma alguno de estos precipitados, se filtra y se sigue con el proceso, con el esquema. Por último, se agregan disoluciones amortiguadoras. Vea que acá tenemos amonio y amoníaco. Y también tenemos en medio fosfato, de tal manera que acá precipitarían los fosfatos insolubles. Al final, lo que me quedaría en la disolución serían metales alcalinos o el ion amonio. Este esquema entonces se utiliza para separar iones y utilizando las diferencias de solubilidad puedo determinar si precipita o no un ion. Por ejemplo,
Si yo tengo plata y cobre y agrego un contraión que tenga cloruro, podría ser una disolución de HCl o también de cloruro de sodio. Acá sabemos que el que precipitaría sería el ion plata. ¿Por qué? Porque todos los cloruros son solubles excepto el de plata, el de plomo 2 y el de mercurio 1. Otra diferencia que podríamos encontrar también es la coloración. Si tengo una disolución con coloración azul, eso indica la presencia de cobre 2. Las sales de cobre 2 hidratadas son de color azul o celeste, dependiendo de la concentración. De tal manera que acá se forma el precipitado blanco de cloruro de plata, valor de KPS 1,8 por 10 a la menos 10, y el cobre permanece en disolución. Filtramos el sólido y tendríamos que agregar otro contraión, por ejemplo, hidróxido o sulfuro o un fosfato para precipitar el ion cobre 2. En caso de tener iones en los cuales se formen compuestos insolubles, por ejemplo los sulfuros, vamos a aprovechar la diferencia en los valores de KPS. Vean que acá ambos iones tienen carga de 2, de tal manera que la sal que estaríamos formando sería el sulfuro de cobre o el sulfuro de zinc. Estequiométricamente hablando, tendríamos M 2 más y sulfuro 2 menos. En términos de la solubilidad, S y S. Por eso podemos determinar cuál precipitaría primero comparando únicamente el valor de KPS. Usamos el ácido sulfídrico a un pH de 1 y va a precipitar primero el sulfuro de cobre, su valor de KPS es menor. El zinc permanece en disolución, de tal manera que una vez que se filtra, se aumenta el pH y vamos a precipitar el sulfuro de zinc, el cual tiene un valor de KPS de 2 por 10 a la menos 25. Tenemos otro ejemplo. Si yo tengo cobre, 1 por 10 a la menos 2 mol por litro, y níquel, 1 por 10 a la menos 2 mol por litro. Esas son disoluciones acuosas, son disoluciones que tienen ambos iones. Aquí tengo cobre, que sería azul, y el níquel es verde. Por lo tanto, acá la coloración no sería un indicativo porque se van a traslapar esos colores. Voy a agregar hidróxido de sodio. Voy a ir agregando gota a gota el hidróxido de sodio hasta ver la formación de un precipitado. Como ambos compuestos tienen la misma fórmula, hablando estequiométricamente, con solo observar el valor de la KPS, puedo decir el que precipita de primero. En este caso, el hidróxido de cobre 2 tiene una KPS más pequeña y por lo tanto, la que precipita de primero sería el hidróxido de cobre. Empieza a formarse un precipitado gelatinoso, empieza a precipitar, precipita y debo de filtrarlo. Una vez que lo elimino, filtrándolo, me queda el hidróxido de níquel y me quedaría el níquel 2 en disolución y formaríamos el hidróxido de níquel 2. De tal manera que esa sería la manera de determinar cuándo precipita uno, cuál precipita de primero, basándonos en los valores de KPS, cuando la fórmula del compuesto es idéntica. ¿Cuál sería la concentración de hidróxido para precipitar cada sal? Como tenemos los valores de concentración de los iones cobre y níquel, tenemos los valores de KPS, despejamos de la expresión de la constante de equilibrio esa concentración de hidróxido. Podríamos expresarlo también en términos de pH. ¿Cuál sería el pH en el cual va a precipitar? Si vemos acá, la fórmula general del hidróxido sería M2, 2 hidróxido. De tal manera que
la expresión de la constante de equilibrio para ambas sales es la misma. Por eso es que puedo basarme en únicamente el valor de KPS para saber cuál precipita de primero. Sustituimos los valores de KPS y la concentración de cobre y la de níquel y obtenemos que para precipitar el hidróxido de cobre se necesita una concentración de hidróxido de 1,5 por 10 a la menos 9, una cantidad mucho más pequeña que la de níquel, 4,5 por 10 a la menos 7. De esta manera también puedo comprobar que el cobre va a precipitar de primero. Veamos otro ejemplo. Si a 3 tubos que contienen una disolución 0,20 mol por litro de nitrato de cobre 2, se les agrega lentamente hidróxido de sodio, carbonato de sodio y fosfato de sodio, se espera que el orden de precipitación sea. Vea que ahora más bien lo que tenemos son aniones, tengo el hidróxido, tengo carbonato y tengo fosfato y le vamos a agregar cobre. Para formar el carbonato de cobre 2, que tiene una constante de 2,5 por 10 a la menos 10, el hidróxido de cobre 2, 1,6 por 10 a la menos 19, y el fosfato de cobre 2, 1,4 por 10 a la menos 37. En este ejercicio no me puedo basar únicamente en el valor de KPS. ¿Por qué? Porque la estequiometría de las sales es diferente para cada una de ellas. Aquí estaría expresada como S y S, 2S al cuadrado, 3S a la 3, 2S al cuadrado. De tal manera que debo de buscar la solubilidad molar para cada sal. Y es lo que vamos a hacer. Para el carbonato de cobre, representado entonces como S y S, determino el valor de la solubilidad molar, introduciendo los valores de S en la expresión de la constante de equilibrio, despejo ese valor de S y obtengo que la solubilidad molar es 5 por 10 a la menos 6 mol por litro. Para el hidróxido de cobre, S, 2S, de tal manera que en la expresión de la constante de equilibrio, cobre estaría expresado como S, hidróxido 2S al cuadrado. Despejamos el valor de S, sacando la raíz tercera a ambos lados, y obtenemos que el valor de S es 3,4 por 10 a la menos 7 mol por litro. Solamente me quiero devolver un momento. Este es 10 a la menos 19. Y la del carbonato, 10 a la menos 11. A veces nos podemos dejar llevar por los valores de las constantes y no determinar la solubilidad y eso nos va a engañar. Entonces este sería 5 por 10 a la menos 6 y acá la solubilidad es menor, 3,4 por 10 a la menos 7. Y por último, el fosfato de cobre 2, 3S, 2S. Y en el equilibrio, el cobre estaría dado entonces como 3S a la 3, el fosfato 2S a la 2, despejando la solubilidad 1,7 por 10 a la menos 8. Eso significa que el primero en precipitar sería el fosfato de cobre, seguiría el hidróxido de cobre y por último el carbonato de cobre 2. La manera correcta entonces cuando tenemos sales con diferente fórmula estequiométricamente hablando es determinar la solubilidad molar. En este caso está relacionada la solubilidad con el valor de KPS porque las diferencias entre estos es bastante los valores de KPS, pero en el caso de otros ejemplos que van a encontrar, no se dejen llevar por únicamente el valor de KPS. Deben de comprobar la solubilidad molar.
Tenemos ejemplos con sus respectivas respuestas para que trabajen en casa. Cualquier duda me pueden preguntar. Este ejemplo de acá es uno de esos en los cuales, si nos dejamos llevar únicamente por el valor de KPS, vamos a tener la respuesta errónea. Deben de buscar la solubilidad molar. Con esto terminaríamos tema 7 y tema bloque equilibrio químico para el tercer examen parcial. Que estén bien. Nos estamos comunicando.